Bienvenido a una lección sobre multiplicar expresiones radicales con variables. Vimos en nuestra lección anterior multiplicar dos expresiones radicales cuando el índice es el mismo, en este caso n, multiplicamos los términos fuera de los radicales juntos, en este caso tendríamos p veces q. Luego multiplicamos los radicanos juntos, que son los términos debajo de los radicales, en este caso tendremos u veces v. Y luego, simplificamos este resultado si es posible. Entonces, como ejemplo cuando tenemos variables si teníamos la raíz cuadrada de 2x veces la raíz cuadrada de 3y, debido a que ambas son raíces cuadradas, los nx son iguales, ambos son 2. En este caso, los términos fuera de los radicales serían unos, así que simplemente multiplicamos los radicanos. Entonces, multiplicamos 2x y 3y debajo de la raíz cuadrada, lo que nos daría 2 veces 3 veces x veces y. Aviso: en este formulario podemos decir tenemos un factor cuadrado perfecto de x al cuadrado. Entonces, esto se simplificará. La raíz cuadrada de x al cuadrado se simplificaría a un factor de x, por lo que nos queda x veces la raíz cuadrada de 6y. Echemos un vistazo a algunos ejemplos más. Aquí tenemos la raíz cuadrada de 21x al cuadrado, y tiempo de la raíz cuadrada 28y al cubo. Nuevamente, debido a que los coeficientes serían 1, multiplicamos los radicanos, lo que nos daría la raíz cuadrada de 21 veces 28. Veces, tendríamos x veces al cuadrado x al primero. Eso sería x para el tercero. Veces y a las primeras veces y a la tercera. Eso sería por y hasta el cuarto. Ahora, para simplificar esto, queremos encontrar la factorización prima de 21 veces 28. Entonces, encontraremos la factorización prima de ellos por separado y luego los combinaremos. Entonces, 21 es igual a 3 por 7. 28 es igual a 4 por 7. Y 4 es igual a 2 por 2. Entonces, ahora podemos escribir esto como la raíz cuadrada de. Ahora para esta factorización prima pondremos los términos en orden de menor a mayor. Entonces, tenemos 2 veces 2 veces 3 veces 7 veces 7. Entonces, 2 veces 2 veces 3. 7 veces 7 veces. Encontrar la factorización prima de estos dos por separado ahorra un poco de trabajo que tener que multiplicarlos y luego encontrar la factorización prima. Y ahora, para x al tercero podemos escribir que como x veces x. Y al cuarto sería y veces y veces y veces y. Ahora, lo que podríamos hacer es reconocer que x al cuadrado es un factor cuadrado perfecto, y escribir x en cubos como x al cuadrado x, y porque y al cuadrado también es un factor cuadrado perfecto que podríamos tener escrito esto como y al cuadrado por y al cuadrado. Pero, para este ejemplo, deje esto expandido y luego rodearemos grupos de dos factores iguales ya que tenemos una raíz cuadrada. Aquí hay un factor cuadrado perfecto. Aquí hay un factor cuadrado perfecto, así como aquí, aquí y aquí. Todo en un círculo se simplificará. Entonces, tendremos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 2. La raíz cuadrada de 7 al cuadrado es 7, la raíz cuadrada de x al cuadrado es x. La raíz cuadrada de y al cuadrado es y. Así como la raíz cuadrada de este y al cuadrado. Y luego, todavía tenemos la raíz cuadrada de 3x. Entonces, esto se simplifica a 14y al cuadrado. Veces la raíz cuadrada de 3x. A continuación, tenemos la raíz cúbica de 4a al cuadrado b al cuadrado por la raíz cúbica de 12a al cubo. Una vez más, los coeficientes son 1, por lo que podemos multiplicar los radicanos juntos. Entonces, tendríamos la raíz cúbica de 4 veces 12. Y luego, tenemos a la segunda vez a, eso es a la tercera vez b a la segunda vez b a la tercera, eso sería b a la quinta. Observe que aquí tenemos una raíz cúbica, entonces estamos buscando grupos de 3 factores iguales. Bueno, la factorización prima de 4 es 2 por 2. La factorización prima de 12 es 3 veces 4. Y 4 es igual a 2 por 2.
De nuevo, podríamos haber encontrado que este producto es 48, y luego encontramos la factorización prima de 48, pero es más fácil encontrar la factorización prima de esta forma. Entonces, ahora tenemos la raíz cúbica de, observe cómo tenemos 1, 2, 3, 4 factores de 2 y un factor de 3. Ahora, en lugar de expandir las variables esta vez porque tenemos una raíz cúbica, estamos buscando grupos de 3 factores iguales. Entonces, un cubo es un factor de cubos perfecto, así que lo dejaré como un tercero. Y b a la tercera también sería un factor de cubos perfecto. Entonces, escribamos b en el quinto como b en la tercera vez b en el segundo. Ahora, si esto es confuso, siempre podemos expandirnos las variables como hicimos arriba aquí. Ahora, rodearemos grupos de 3. Aquí hay 3 2. Aquí hay 3 factores de A y 3 factores de B. Entonces, la parte en un círculo se simplificará. Esto se simplificará a un factor de 2. Esto se simplifica a un factor de A. Y, esto se simplifica a un factor de B, y nos queda la raíz en cubos de 6b al cuadrado. Entonces tenemos 2 veces AB. La raíz cúbica de 6b al cuadrado. Echemos un vistazo a un ejemplo más. Tenemos 2 si raíz cuadrada 8x al cubo, y multiplicado por 5 raíz cuadrada 6y al cuadrado. Comenzamos multiplicando los términos fuera de las raíces cuadradas juntas. Entonces, 2 veces por 5, eso es 10xy. Y luego, tenemos la raíz cuadrada del producto de los radicanos. Entonces tenemos 8 por 6. Y luego tenemos x a la tercera vez x a la primera, eso es x a la cuarta. Y a las primeras veces y a la segunda es y a la tercera. Entonces, ahora queremos simplificar esto. Entonces, tenemos 10 veces la raíz cuadrada de... Sabemos que esto es 48, pero queremos la factorización prima. La factorización prima de 8 es 2 veces 2 veces 2. La factorización prima de 6 es 2 por 3. Y ahora, para x hasta el cuarto porque vamos a estar rodeando grupos de 2 factores iguales, escriba x en el cuarto como x en la segunda veces x en el segundo. Y al segundo también sería un factor cuadrado perfecto. Escribamos y al tercero como y a la segunda vez y. Nuevamente, si es necesario, podemos expandir estos factores variables. Ahora, rodearemos grupos de 2. Aquí hay 2 factores de x, 2 factores de x, 2 factores de y. Esos son todos los factores cuadrados perfectos que se simplificarán. Entonces, tenemos 10 y veces la raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 2. La raíz cuadrada 2 al cuadrado es 2 otra vez. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x otra vez. Y la raíz cuadrada de y al cuadrado es y. Y nos queda la raíz cuadrada de 3y. Entonces, el resultado final sería 10 veces 2, eso es 40. Y tenemos x veces x, eso es x para el tercero. Y veces y, eso es y al cuadrado. Y, tenemos la raíz cuadrada de 3y. Espero que hayas encontrado esto útil.